En este video, resolveremos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas usando una matriz aumentada escribiendo la matriz en forma escalonada reducida, usando la calculadora gráfica TI-84. Para formar la matriz aumentada, debemos asegurarnos de que todas las ecuaciones estén en forma estándar, donde tengamos los términos x, y z a la izquierda y las constantes a la derecha. Y ahora mirando la matriz aumentada, observe cómo los coeficientes de x están en la primera columna, los coeficientes de y están en la segunda columna, los coeficientes de z están en la tercera columna, y las constantes están en la cuarta columna. Volviendo a nuestro ejemplo. Observe cómo la segunda ecuación solo contiene dos variables. Tenemos y, más 2z, es igual a 0, lo que significa que el coeficiente de x es 0, o podemos pensar en la ecuación como 0x más y, más 2z, es igual a 0. Ahora mirando la primera ecuación, porque el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es negativo 2, el coeficiente de z es 1, y la constante de la derecha es 2, observe cómo la primera fila de la matriz aumentada es 1, negativa 2, 1, 2. Y ahora mirando la segunda ecuación, el coeficiente de x es 0, el coeficiente de y es 1, el coeficiente de z es 2, y la constante de la derecha es 0, lo que nos da la segunda fila de la matriz aumentada, 0, 1, 2, 0. Y finalmente, para la tercera ecuación, el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 1, el coeficiente de z es 3, y la constante de la derecha es negativa 2, lo que nos da la tercera fila de 1, 1, 3 negativo 2. El siguiente paso es ingresar la matriz aumentada en la TI-84. Desde la pantalla de inicio, vamos al menú de la matriz presionando segundo, x al poder de 1 negativo, flecha derecha 2 veces para editar. Ingresemos la matriz en la matriz A. Entonces presionamos Enter, ingresamos las dimensiones, esta es una matriz de 3×4, entonces presionamos 3, Enter, 4, Enter. Y ahora ingresamos los elementos de la matriz. Después de cada entrada, presionamos Enter. Entonces tenemos 1, Enter, negativo 2, Enter, y así sucesivamente. Vale la pena comprobar 2 veces las entradas para asegurarse de que todos los elementos sean correctos. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Regrese al menú matriz, así que segundo, x al poder de 1 negativo, flecha derecha una vez a las matemáticas, presione 5 veces hacia arriba para ref para la forma de escalón de fila reducida. Presione Enter. Y ahora volvemos y seleccionamos la matriz A, segundo, x a la potencia de 1 negativo, la matriz ya está resaltada, presionamos Enter. Cierra el paréntesis y entra. Y ahora tenemos la matriz en forma escalonada reducida. Vamos a grabar esto en la pantalla. Ahora que tenemos la matriz aumentada en forma escalonada reducida, ahora podemos determinar fácilmente la solución. Nuevamente, recuerde nuevamente, los coeficientes de x están en la columna 1, los coeficientes de y están en la columna 2, y los coeficientes de z están en la columna 3. Mirando la primera fila, la ecuación equivalente a esta fila es una x, más 0y, más 0z, es igual a 3 negativos, o simplemente x es igual a 3 negativos. La ecuación equivalente a la segunda fila es 0x, más 1y, más 0z, es igual a 2 negativos, o simplemente y es igual a 2 negativos. Y la ecuación equivalente para la fila 3 es 0x, más 0y, más 1z, es igual a 1, o simplemente z es igual a 1. Entonces esta es la solución al sistema. Debido a que tenemos una solución, podemos clasificar el sistema como consistente e independiente. Ahora a menudo damos la solución como un triple ordenado en forma de x, y, z. Entonces sigamos y digamos que la solución es el triple ordenado. Negativo 3, negativo 2, 1. Espero que hayas encontrado esto útil.